Sean bienvenidos a un 16º capítulo del podcast del Antiedipo, parte 1. En esta ocasión continuamos leyendo el capítulo 3, Salvajes, Bárbaros, Civilizados, en particular el parágrafo 2, la máquina territorial primitiva. A continuación la lectura de la tabla de materias a trabajar. El cuerpo lleno de la tierra, filiación y alianza, su irreductibilidad, el perverso de la aldea y los grupos locales, stock filiativo y bloques de deuda de alianza, el desequilibrio funcional, plusvalía de código. Ello no marcha más que estropeándose, máquina segmentaria, el gran miedo de los flujos descodificados, la muerte que sube de adentro y viene desde afuera. Parágrafo 2. La máquina territorial primitiva. La noción de territorialidad solo en apariencia es ambigua, pues si entendemos por ello un principio de residencia o de repartición geográfica, es evidente que la máquina social primitiva no es territorial. Solo lo será el aparato de Estado que, según la formulación de Engels, no subdivide el pueblo, sino el territorio, y sustituye una organización gentilicia por una organización geográfica. No obstante, allí mismo donde el parentesco parece tener prelación sobre la tierra, no es difícil mostrar la importancia de los vínculos locales. Ocurre que la máquina primitiva subdivide el pueblo, pero lo hace sobre una tierra indivisible en la que se inscriben las relaciones conectivas, disyuntivas y conjuntivas de cada segmento con los otros. Así, por ejemplo, la coexistencia y la complementariedad del jefe de segmento y del guardián de la tierra. Cuando la división llega a la propia tierra, en virtud de una organización administrativa, territorial y residencial, no podemos ver en ello una promoción de la territorialidad, sino todo lo contrario, el efecto del primer gran movimiento de desterritorialización sobre las comunidades primitivas. La unidad inmanente de la tierra como motor inmóvil da lugar a una unidad trascendente de una naturaleza por completo distinta, unidad de Estado. El cuerpo lleno ya no es el de la tierra, sino el del déspota, el inengendrado, que ahora se encarga tanto de la fertilidad del suelo como de la lluvia del cielo y de la apropiación general de las fuerzas productivas. El socius primitivo salvaje era, pues, la única gran máquina territorial en sentido estricto, y el funcionamiento de una máquina tal consiste en esto: declinar alianza y filiación, declinar los linajes sobre el cuerpo de la tierra antes de que haya un Estado.
creo que todo este problema que tira de Engels es de, no sé si es del anti-Düring o es de la propiedad privada, el Estado, la familia. Uno de los dos creo que el anti-Düring también lo trabajaba, me acuerdo. Porque tira eso que la noción de territorialidad es ambigua. O sea, primero hay una noción de territorialidad que depende de un principio de residencia o repartición geográfica, pero después tira que eso solamente en el caso del Estado. O sea, en la máquina territorial no es geografía lo que importa, sino como declinar, que declinar creo que quiere decir como conjugar, como hacer, articular cosas, como la declinación lingüística, no sé, no la tengo muy clara esa, pero como conjugar cosas. Entonces la conjugación no es sobre la tierra, porque es indivisible, sino sobre la alianza y la afiliación. Dice, declinar el linaje sobre el cuerpo de la tierra antes de que haya un Estado. Eso es lo que rescato de momento. Claro, o sea, conceptualmente me parece que está bueno como parte diciendo que el término, el concepto de territorialización no tiene que ver con lo geográfico, sino cómo establece, bueno, ahí justamente relaciones conectivas, disyuntivas y conjuntivas entre o lo que sería el pueblo sobre la superficie de la Tierra que es indivisible. Pero acá dice, la unidad inmanente de la Tierra como motor inmóvil da lugar a una unidad trascendente. Me parece, ¿no? Un poco, hay una crítica, ¿no? Porque creo que ya se meten con, cuando hablan de algo que es trascendente y como que, bueno, el cuerpo lleno ya no es el de la Tierra, sino el déspota. Y bueno, sino como que, igual al final viste que dice el funcionamiento de una máquina tal. ¿Qué es una máquina tal? ¿Cuál sería? ¿Una máquina territorial o otro tipo de máquina? Habla del déspota como máquina social. Sí, no, yo entiendo esto que decía Diego, ¿no? Como la máquina territorial declina alianza y filiación, habías dicho como juga, no me acuerdo cómo, pero bueno, el sentido de la gramática de como declinación de un verbo, no sé bien cómo es, pero como que en un punto ahí la relación entre alianza y filiación va a definir como el funcionamiento de la máquina, de las máquinas sociales, ¿no? O sea, qué relación tenga eh, alianza, como, no sé, o sea, como dos planos, ¿no? Uno vertical de filiación, o sea, eh, padres biológicos, supongo, y alianzas como contratos sociales, no sé. Sí, para mí le tiro como que quiere hacer una disyunción de un antes y un después entre algo primitivo, que no sé bien si lo piensa como un comienzo, o si había algo antes de lo primitivo, no sé bien cómo pensará eso primero, y después un movimiento de desterritorialización que hace que la subdivisión deje de ser de los pueblos en sus tres síntesis, que los nombra ahí, y pase a ser también de la tierra. Entonces hay como un clic a lo despótico. Me llama la atención la concepción que tendrá de geografía, como una geografía cerrada a lo territorial geográfico, que eso es discutible, porque la geografía es un territorio en disputa, hay geógrafos brillantes que la plantean desde otro punto de vista, con esto de territorio, territorialidad, y los conceptos que incluyen. No sé bien a qué entenderá Deleuze y Guattari por la organización geográfica, pero parece ser como que hace un cuento evolutivo muy parecido al de Engel, la propiedad privada de la familia, donde el pueblo se relaciona de una manera y con la tierra y entre sí, y a partir de un quiebre pasa a serlo de otra. Me quedo con la pregunta de qué será lo primitivo para ellos, como algo del principio, y antes no había nada, o cómo pensarán esa categoría. Sí, es complicado eso porque yo no sé por qué aquí me tiran el cuerpo del déspota. Me lo pregunto, porque el cuerpo del déspota es el que sigue a la máquina territorial primitiva. O sea, como que el cuerpo de la máquina territorial primitiva es la tierra. O sea, la tierra, el motor inmóvil, indiviso, como lo que se apropia del proceso productivo es la tierra. Todo depende de la tierra. La tierra es la que genera riqueza, no son los trabajadores, no es el rey ni el emperador, es la tierra. Y aquí tiran el problema del déspota. Yo siento que el problema despótico lo introducen como para, o sea, es lo que me imagino yo, como para distinguir y decir, no, hay una diferencia entre la organización social barbárica o feudal, por ejemplo, y la organización territorial que es de los primitivos.
Por eso tiran aquí eso de que la unidad inmanente de la Tierra como motor inmóvil, eso es como en un después, si se puede decir que hay un después, da lugar a una unidad trascendente de una naturaleza por completo distinta, unidad de Estado. El cuerpo lleno ya no es el de la tierra, sino el del déspota, el engendrado que ahora se encarga tanto de la fertilidad del suelo como de la lluvia del cielo y de la apropiación general de las fuerzas productivas. O sea, como que llega un punto cuando la desterritorialización avanza, cuando la tierra deja de ser el centro de toda la producción y pasa sobre el cuerpo del rey, no sé, no, me acuerdo como esos dibujitos de Pascua que pasaban como del emperador, del faraón egipcio, y cuando no llovía era culpa de su presencia. O sea, ya no era un problema territorial que lloviera o no, sino que era un problema de que si el rey estaba bendito o no. Por eso son otros problemas los de la máquina despótica, o sea, de la máquina primitiva, de la máquina barbárica, la representación barbárica, y son otros los problemas de la máquina territorial primitiva, que son estos, que es que la tierra es indivisible, y como es indivisible, por eso la tierra se mide como en términos de geografía, porque ese es un problema de Estado, o sea, el Estado es el que divide entre naciones y pedazos de tierra y parcelas, como que eso va a ser un problema más moderno, como que aquí el problema es alianza y filiación, porque de la alianza y de la filiación incluso va a depender quién puede usar la tierra o no. Por ejemplo, no sé, no me acuerdo ya los nombres de estos pueblos, pero no sé, los Embuti creo que eran de Australia, podían usar ciertos pedazos de tierra dependiendo de la familia o de la filiación a la que pertenecían, si eran como del jaguar, del lagarto, del cocodrilo, y no tenía que ver con la geografía, sino con su linaje. O sea, como que hay otro tipo de problemas aquí que yo siento que están presentando igual. No nos han dicho nada todavía, como siempre. Che, pero el tema del linaje y la filiación ya estamos hablando de un estado igual, ya estamos hablando de un déspota, no estamos hablando de lo primitivo, si hay linaje y hay filiación, porque por lo que entiendo, por algo que viene después, como la parte primitiva era como esto que mencionan como la intensidad germinal, no como que no era extensiva, sino como que, no me quiero meter porque eso viene después, pero hablar de filiación y alianza ya es hablar de la máquina despótica, que igual lo está presentando, sí, coincido que acá medio como que todavía no está diciendo como el orden por ahí, y hablando un poco del concepto de territorialización. Yo entiendo que alianza y filiación es como, son categorías que le sirven para analizar las tres máquinas sociales, porque, no sé, me parece que lo sacan de esto del sistema de parentesco, de los antropólogos estructuralistas. Eh, nada, para mí, yo lo leo así, como, bueno, filiación, no necesariamente padre-madre, pero sí una relación biológica, y las alianzas como, después lo desarrollan, pero bueno, como esa política o esos acuerdos que se arman, acuerdos, digo, sociales, porque no sé cómo decirles, pero me parece que va por ahí. Sí, sí, pero después, por eso no quiero meterme, después dice que justamente como que hay algo previo a lo que entendemos normalmente como filiación y, ¿cómo dice? Alianza. Por eso preguntaba. Pero bueno, ya vendrá, supongo que es un poco introductorio. Se llama El cuerpo lleno de la tierra, una cosita que en la 18 ya había nombrado, había como, ahí como que lo introdujo con el cuerpo sin órganos, el socius, y decía, lo que ocurre simplemente es que las formas de producción social también implican una pausa improductiva y engendrada, un elemento de antiproducción acoplado al proceso, un cuerpo lleno determinado como socius. No sé, para diferenciar ahí qué es cuerpo lleno, qué es cuerpo sin órganos, no se entiende muy bien todavía, la verdad. Pero bueno. Eh, y antes había diferenciado este organismo biológico que se convierte en la página anterior a esta que estamos leyendo. Dice, el hombre deja de ser un organismo biológico y se convierte en un cuerpo lleno, una tierra sobre la que sus órganos se enganchan, atraídos, rechazados, milagroseados según las exigencias de un socio. Nada, ahí hay ese salto, no sé, biología, sociedad, no sé cómo decirlo. Sí, yo acá encuentro una frase que me parece que puede ser central, que dice, ocurre que la máquina primitiva subdivide el pueblo, pero lo hace sobre una tierra indivisible, en la que se inscriben las relaciones conectivas, disyuntivas y conjuntivas de cada segmento de los otros.
Así, por ejemplo, la coexistencia o la complementariedad del jefe del segmento y del guardián de la tierra. Cuando la división llega a la propia tierra, en virtud de una organización administrativa, territorial y residencial, no podemos ver en ello una promoción de territorialidad, sino todo lo contrario, el efecto del primer gran movimiento de desterritorialización sobre la comunidad primitiva. Como que cuando se subdivide la tierra, hay una vuelta de tuerca. Claro, o sea, en un principio subdividen al pueblo sobre la tierra y después pasa a dividirse la tierra, con lo cual se desterritorializa la comunidad primitiva y se da origen al Estado, que sería el que empieza, como decía Diego, a parcelar y a distribuir, y ya no tanto una cuestión del pueblo, sino a la tierra en relación a la comunidad. Si la máquina es de declinación, se debe a que es imposible deducir simplemente la alianza de la filiación, las alianzas de las líneas filiativas. Nos equivocaríamos si prestásemos a la alianza solo un poder de individualización sobre las personas de un linaje. Más bien, produce una discernibilidad generalizada. Leach cita casos de regímenes matrimoniales muy diversos sin que podamos inferir de ello una diferencia en la filiación de los grupos correspondientes. En muchos análisis, el acento se coloca sobre los lazos internos al grupo solidario unilineal o sobre los lazos existentes entre diferentes grupos que poseen una afiliación común. Los lazos estructurales que provienen del matrimonio entre miembros de grupo diferentes han sido en su mayor parte ignorados o incluso asimilados al concepto universal de filiación. Así, Fortes, aunque reconociendo en los lazos de alianza una importancia comparable a la de los lazos de filiación, disfraza a los primeros bajo la expresión de descendencia complementaria. Este concepto, que recuerda a la distinción romana entre agnación y cognación, implica esencialmente que todo individuo está vinculado a los parientes de su padre y de su madre, en tanto que descendientes de uno y otro, y no por el hecho de que están casados. Sin embargo, los lazos perpendiculares que unen lateralmente los diferentes patrilinajes no son concebidos por los propios indígenas como lazos de filiación. La continuidad en el tiempo de la estructura vertical se expresa adecuadamente por la transmisión agnaticia de un nombre del patrilinaje. Pero la continuidad de la estructura lateral no se expresa de esa misma forma. Más bien, es mantenida por una cadena de relaciones económicas entre deudores y acreedores. La existencia de estas deudas pendientes manifiesta la continuidad de la relación de alianza. De Leach. Crítica de la Antropología de 1996. La filiación es administrativa y jerárquica, pero la alianza es política y económica, y expresa el poder en tanto que no se confunde con la jerarquía ni se deduce de ella, y la economía en tanto que no se confunde con la administración. Filiación y alianza son como las dos formas de un capital primitivo, capital fijo o stock filiativo, capital circulante o bloques móviles de deudas. Les corresponden dos memorias, una biofiliativa, otra de alianza y de palabras. Si la producción es registrada en la red de las disyunciones filiativas sobre el socius, todavía es preciso que las conexiones del trabajo se separen del proceso productivo y pasan a este elemento de registro que se las apropia como cuasi causa. Pero no puede hacerlo más que volviendo a tomar por su cuenta el régimen conectivo, bajo la forma de un lazo de alianza o de una conjugación de personas compatible con las disyunciones de filiación. Es en este sentido que la economía pasa por la alianza. En la producción de hijos, el hijo está inscrito con relación a las líneas disyuntivas de su padre o de su madre. Inversamente, este no las inscribe más que a través de una conexión representada por el matrimonio del padre y la madre. Por tanto, no existe ningún momento en que la alianza derivaría de la filiación. Ambas componen un ciclo esencialmente abierto en el que el socius actúa sobre la producción, pero en el que también la producción reacciona sobre el socius.
En este momento no queda nada más que reír. Esto de agnación y cognación, alguna vez lo busqué porque lo anoté aquí en algún momento cuando lo leí, que dice agnación es una filiación por potestad del padre. Como que agnación es como una afiliación en la línea paterna y cognación es una afiliación en la línea materna, o sea, o es patrilineal o es matrilineal, o sea, o yo me inscribo en la descendencia de mi madre o yo me inscribo en la descendencia de mi padre, que es como, no sé, ahora con los apellidos, o yo elijo el apellido de mi madre o el de mi padre, no es que lo elijo, pero como que me toca, o soy patrilineal o soy matrilineal, eso es como Sí, agnación, creo que era el derecho romano. sí. Hay, en el párrafo que sigue, como que ataca mucho al estructuralismo, atacan, criticado el familiarismo, el psicoanálisis y que como Edipo se ponía como causa. Y una cosa que acá aparece es que esta máquina territorial, por esta relación entre alianza y filiación, se mantiene abierta. Pienso, ¿no? Bueno, si Edipo está cerrado sobre sí mismo, ¿no? Digo, está la filiación, el nombre del padre, el desear a la madre, todo el cuento edípico y la castración después. Acá parece como si ahí está todo cerrado en la familia, acá está al revés, está todo el tiempo abierto por la relación entre alianza y filiación. Como que esa relación, a partir de la deuda, bueno, a partir de ese sistema económico y político, mantiene como abierto no sé, la circulación, no sé qué mantiene abierto. Pero, bueno, acá dice el ciclo, pero eso, como que no se cierra sobre la filiación, o sea, no es que domina una sobre la otra. Sí, con lo que dijiste me recordó que es como si esto fuera una crítica a Levi-Strauss desde la antropología británica. El Leach es como un funcionalista antiestructuralista, tienen todos esos problemas con la antropología en los años 60, 70, que después lo retoman los marxistas, con Godelier sobre todo, y queda un caos. La cosa es que cuando dicen que la alianza no se deriva de la afiliación, siento yo que están pegando al estructuralismo. ¿Por qué? Porque el estructuralismo en cierta medida consideraba de que de una combinación matemática, por ejemplo, si tú estás en tal filiación, no sé si eres foca, o para decirlo de alguna manera, si eres foca o si eres conejo, tenéis tantas posibilidades, o sea, podéis hacer alianza o matrimonio con tal tribu y con otra no. Por ejemplo, podéis casarte con tu prima matrilineal, pero no con tu tío patrilineal, una cosa así. Como que habían combinaciones que ellos armaban de las cuales se deducía la alianza, o sea, del lugar donde yo nací se decide o se define con quién puedo hacer alianza o casarme. Esa era la consideración como estructuralista, como muy por encima. Entonces siento que aquí están dando la vuelta y diciéndole no, la alianza no depende de dónde naciste, o sea, no depende de tu filiación. Ahora sí, por ejemplo, hoy en día sí, o sea, si tú naciste, no sé, en tu familia, no podés casarte con tu madre, ni con tu prima, ni con tu hermana, entre comillas, porque hay gente que lo hace. En el campo se hace todavía. Pero alianza no se deduce de la filiación tiene como que son dos cosas heterogéneas y diferentes y abiertas entre sí. Y después tira esta cosa de que, dice, la filiación es administrativa y jerárquica, administración, no sé, de tierra, administración de suelo, derecho de uso, derecho de uso de la tribu, de ciertos territorios, por ejemplo, y jerárquica porque tiene abuelos, padres que van siempre en jerarquía ascendente, o sea, mis antepasados están siempre sobre mí. Dice, pero la alianza es política y económica y expresa el poder, no se confunde con la jerarquía ni se deduce de ella, y la economía no se confunde con la administración, o sea, no se trata de administrar un territorio de la economía, sino de, no sé si es que lo trabajan ahora o después, pero como de formar alianzas político-económicas con otras tribus, por ejemplo. Que eso, no sé, la harán viejos sabios, no lo sé. Y después tiene esta cosa de filiación y alianza, son como las dos formas de un capital primitivo, que va a ser el capital primitivo, filiación y alianza. Dice capital fijo o stock filiativo, capital circulante o bloques móviles de deuda. O sea, por un lado va a estar el capital fijo o filiativo, que es lo que uno tiene ya como inamoviblemente. El capital fijo es lo que cede valor por desgaste y lo que es fijo, o sea, un edificio es capital fijo, no sé, un buey de tiro. Y después el capital circulante o bloques móviles de deudas, que finalmente va a ser, me imagino yo, la alianza. O sea, cómo se va a mover el circuito de la deuda alrededor de las tribus, las contraprestaciones, las prestaciones para acá, el desequilibrio ahí. En cambio, el capital stock de la alianza va a ser como la acumulación que tiene cada filiación o cada familia de algún tipo de suelo, de algún tipo de derecho sobre otra tribu, de algún tipo de, no sé,
de producción de materia, no sé, como, no sé, el monopolio de la leña, por ejemplo, el monopolio de, no sé, había unos tipos, creo que era en Australia también, que tenían el monopolio de la sal. O sea, y no pasaban el secreto a otras tribus, pero tenían el stock permanente de sal y hacían comercio de sal. La sal de no me acuerdo cómo se llama esa sal. Porque en esa tierra no había sal y la sal es esencial para mantener una dieta específica, como para no morir del nutrido de algunos nutrientes, ya no sé cuáles son. Pero eso me imagino yo como stock fijo, filiación. Bloques móviles de deuda, alianza, porque la alianza es móvil, el stock es como rígido. Como dijo Andy antes, vertical, horizontal. Alianza horizontal, filiación vertical. Eso como que ahí me fui en esa. A mí me resuena mucho a cómo se traduce hoy con la gente, por ejemplo, que llega a la universidad. Cómo hay ciertos territorios que tienen ciertas filiaciones que producen alianzas que en sí mismo ninguna va a acceder, por ejemplo, como uno de las cuestiones que se podrían pensar a la universidad, y cómo hay otros sectores, otros territorios que se filian entre sí y todos van a llegar a la universidad, o probablemente muchos puedan hacerlo. Como ahí se expresa de alguna manera una expresión de esto en la cultura, y cómo tal vez eso en otras fronteras se expresa distinto a la vez, a partir de que se administra y el Estado opera distinto. Hay una parte muy complicada aquí que, no sé, muy complicada que, bueno, primero está esta cosa de las dos memorias que, eso hay que creerle, ¿no? Eso hay que creerle, ¿no? Así, sí, te creo, hay dos memorias. Bueno, pero esta parte complicada me parece que dice, si la producción es registrada de la red de disyunciones filiativas sobre el socius, que es como los bloques de familia, lo que pueden o no hacer, todavía es preciso que las conexiones del trabajo se separen del proceso productivo y pasen este elemento de registro que se las apropia como cuasi causa. Ese elemento de registro creo que era la tierra, si no me acuerdo. Como en el caso de los primitivos. La tierra se apropia del proceso productivo y es ella la que aparentemente produce la riqueza. No es como el trabajador cortando la leña, sino que es la riqueza de la madre tierra, por ejemplo. En el caso de los primitivos. Y tira aquí después. Pero no puede hacerlo, o sea, no puede que pasar el elemento del trabajo al elemento del registro, no puede hacerlo más que volviendo a tomar por su cuenta el régimen conectivo, bajo la forma de un lazo de alianza o de una conjugación de personas compatible con las disyunciones de filiación. O sea, como que, eso es lo que me parece raro, como que si a una disyunción de filiación, o sea, yo reparto el territorio y lo cuadriculo, le digo, aquí está mi familia, aquí está la tuya, aquí está la tuya, aquí está la tuya, el ya, pues coexistencia de las filiaciones, tanta familia en este lado, en esta tierra, en este lugar, hay que ponerle además un régimen, o sea, para reproducirse necesita un régimen conectivo. O sea, cómo conectar las diferentes disyunciones que se hicieron. Siento que ese es el papel de la alianza. Conectar lo que está dividido por la disyunción entre clanes, por ejemplo, entre clanes. Una red filiativa de clanes en tal lado, tal lado, tal lado, tal lado. El problema va a ser conectarle y hacer que circule. Porque si no circula, no sé. No hay intercambio, imagino yo, no. Puede no haber intercambio, pero puede no producirse nada. No hay deudas, no hay contraprestaciones, no sé. No hay división ni siquiera del trabajo, no hay nada. O sea, hay autarquía nomás, y eso no se ha visto mucho en la historia de esto de la autarquía. Siempre hay como conjugación de pueblos y de clanes. Es que siguiendo, está bueno lo que decís, me hace pensar, y de hecho, después cuando tiras lo que sigue, que en la producción de hijos, el hijo está inscrito con relación a las líneas disyuntivas de su padre o de su madre. Si nos quedamos hasta ahí, pensaríamos que un hijo es hijo filiativo por ser hijo de padre o ser hijo de madre. Pero, acá dice inversamente, estas no lo inscriben, o sea, su línea filiativa no lo inscribe filiativamente más que a través de una conexión representada por el matrimonio del padre y la madre. O sea, no se produce una filiación más que a partir de la alianza que hay entre sus posibles padres, que sería el matrimonio. Y ahí, bueno, ahí termina con la conclusión. Por tanto, no existe ningún momento en el que la alianza derivaría de la filiación. Sí, el tema de este párrafo es filiación y alianza, su irreductibilidad, ¿no? Como dos categorías mínimas de análisis en la que no podés simplificar y llevarla una a la otra. Yo vivo en el barrio, muy
puño en alto, corazón abierto. En el barrio donde nací, desde una ventana los caminos, desde una esquina una ilusión, los sueños, el barro, la basura, las esperanzas, la pichanga perdida, la feria, los niños, los carretones, la policía. Corazón abierto. Yo vivo en el barrio, puño en alto, corazón abierto. De tierra, esperanza vecina. Desde una ventana los caminos, desde una esquina una ilusión. Yo llamo a defender y a querer la población. Yo vivo en el barrio, puño en alto, corazón abierto. Yo vivo en el barrio, puño en alto, corazón abierto. Orgulloso de las venas de mi barrio, cada calle, cada casa, el escenario de una historia no contada, ni en un libro ni en las aulas. Ante la represión solo impondremos esperanza, nada nos podrá frenar. Esta humanidad que se respira en cantidad, en cada sonrisa la que tiene tu vecina, el corazón abierto palpitando ya de vida. Yo vivo en el barrio, yo vivo en el barrio. Yo vivo en el barrio, puño en alto, corazón abierto. Sí, eso me recordó que alguna vez tiraron también, en el capítulo 2 creo que fue, como que Edipo, no basta una filiación para ser Edipo, sino que Edipo necesita reproducirse por medio de la alianza. O sea, no basta un padre-madre, sino que hay reproducción solamente en el caso en que haya alianza. Reproducción social también, me imagino, reproducción de hijos acá, como reproducción de capital humano, etcétera. Eso es lo Es que no es como lo que decían de la familia y la sociedad como en los conjuntos abiertos. O sea, poco como que lo va extendiendo a todos los niveles que va analizando. Ahora alianza y filiación sería como la relación que se puede establecer hoy entre familia y sociedad, entre qué es lo que genera, el Edipo genera una sociedad o la sociedad genera un Edipo, y en realidad es una conexión abierta entre ambas. Y ahí lo que decías vos, que no hay Edipo meramente por filiación, sino por una red de alianzas. En un momento dijiste alianza, como un ejemplo de alianza a la familia y de filiación a la sociedad.
siendo, como dijo Andy, estas dos categorías irreductibles, que no se deducen una de la otra. ¿Está bien lo que entendí? O en caso de cualquiera. O sea, la filiación sería lo que conocemos, ponerle como la familia, pero en la familia también existe la alianza, que sería, por ejemplo, un matrimonio. Ahora, lo que estaba diciendo es algo que por ahí está antes, está en el capítulo anterior, Ujú. que es que habla, ¿no? Trae a colación el problema de, bueno, cómo se genera, ¿no? Es la familia, se genera un Edipo que genera ciertas, no sé, fantasías, ciertos deseos que generan una sociedad, o hay una sociedad que a través de las normas genera tipos de familia con su Edipo. Y ahí es donde lo que hace es decir, no, ni una ni la otra, sino que son conjuntos abiertos que se entrelazan y se tocan y se conectan y se desconectan y se cortan. Y bueno, me parece que acá está haciendo con otros elementos un análisis similar, en el cual dicen, no hay una que desprenda de la otra, sino que son dos conjuntos abiertos que entre sí terminan generando determinada condición. Tal vez, no sé si es así, pero tal vez sirve como dos líneas, ¿no? Una vertical para ordenarlo, ¿no? Porque es un lío esto, de filiación, y una como horizontal de alianza, o sea, padre, madre, hijo, no sé cómo, si será el apellido del padre, lo que sea, y la exogamia, que estaría como al mismo nivel de la alianza en relación a la deuda, no sé, bueno, te doy 6 camellos y me das a tu hija, no sé, todas esas cosas extrañas, eh, pero como no sé, para organizarlo un poco tal vez sirve esa graficación, no sé. Me parece que Tengo una duda. implica como crítica, discúlpame Andrés, al estructuralismo, ¿no? Este hecho de decir esto que decían ustedes, lo de los conjuntos abiertos, ¿no? Como para hacer una lectura general con las palabritas con las que cuento. Si estos conjuntos están abiertos, no, el estructuralismo por ahí cabría la crítica, como para ordenar un poco lo que me fueron contando. Eso es todo, Andrés. Perdón, chicos. Sí, me parece que son bastante críticos a las categorías que son cerradas. Van permanentemente buscando líneas de fuga a esos conceptos. Por ejemplo, una pregunta media boluda. Si hay una familia y otra familia, y en esa familia hay un divorcio, y se ensamblan dos familias, ¿los hijos de esas dos familias serían considerados familias o es una alianza? ¿Cómo se expresa ahí? Es decir, ¿el concepto de familia es un concepto genético o un concepto de herencia, de capital, de todos los tipos? ¿Qué piensan? Ese problema es difícil. Pero yo imagino que depende finalmente, no sé, por ejemplo, si lo ponemos actualmente, depende del derecho, creo. Creo que hay como una terminología media extraña de los medio hermanos que son, si es que el linaje paterno son medio hermanos, y si es que son del linaje materno son hermanos, que eso es medio extraño. Actualmente, no sé de dónde sale esa cosa jurídica. En Chile es así por lo menos. Pero yo creo que aquí, ahí está todo el problema. Ahí está todo el problema porque, como que, ¿cómo sería? A ver, se me hizo el nudo en la cabeza. Pero ¿cómo sería todo esto así como? O sea, primero uno hace una afiliación según, no sé, patrilineal o matrilineal. Yo me inscribo en el linaje de mi madre, o yo me inscribo en el linaje de mi padre, y no sé, imaginemos, no, mi madre es oso, por el animal totémico, mi padre es, no sé, camello. Entonces, como que finalmente el registro de tu persona en el mundo social primitivo va a recaer en tu filiación, o sea, ¿dónde caíste tú? Si querías oso, si querías camello, y ahí vaya a tener distribuida todo tu clan, el clan de los camellos y el clan de los osos. Entonces, en la alianza, siento yo que lo que se hace es como volver a conectar las personas con las afiliaciones, o sea, como que en el caso de que, no sé si estoy bien enredado, pero, por ejemplo, es el caso que pusiste tú, dos hijos de dos personas diferentes, eso era, se casan y hacen una alianza, ¿no? Una cosa así, dos hijos de dos personas diferentes se casan y hacen una alianza. En ese caso,
imaginémonos que no hay línea filiativa todavía establecida, porque en teoría ya deberían tener como filiados, ya deberían pertenecer a un clan. Lo que pasaría sería que, según la distribución social, que depende si es según la distribución social, tú vayas a caer o en la afiliación de tu madre, o en la afiliación de tu padre, incluso si es que el padre nuevo, o en la afiliación de tu padre nuevo, o en la afiliación de tu madre nuevo, depende como de, no sé, si eres hombre o mujer, si es que eres menor de edad, si es que eres mayor de edad, como que todo eso va a depender según dónde vaya a caer. Pero es enredado lo que estoy diciendo, en verdad, ni siquiera yo puedo seguirme. No, pues es interesante cómo se van dando las tramas de la distribución social, porque vos podés pensar que la afiliación determina las alianzas, pero a la vez, por ejemplo, la alianza también va a estar determinada por la etnia, o por los géneros también, o por las clases, como decía antes, de la universidad. Es muy raro que una persona de determinados tratos esté con una persona que vive en la villa. Porque, Entonces, Andrés, es raro. sí. Digo raro, por ahí que no se malinterprete, en cuanto a que es muy inusual de verlo. No digo, no pongo jerarquía. Yo cuando camino, por lo menos tal vez mi representación, cuando yo camino por la calle, no veo muy seguido esas combinaciones. Ahora con los géneros, en este último tiempo, empieza a revertir en una clase, por así decirlo. Cuando por ejemplo, voy a un barrio humilde, eso no se ve. Pero no se ve no porque no pase, tal vez, sino porque sobre todo se juzga o se representa de una u otra manera en cuanto al hegemónico, o a lo normal, entre muchas comillas. Entonces pensar eso, como la alianza, ¿por qué se determina la alianza? Yo, a ver, me parece que lo que traen esta distinción, primero como para pegarle a tal vez al estructuralismo, como venimos hablando, y al edipizante que tiene el estructuralismo, de decir, bueno, hay una estructura que es familiar y a partir de ahí se despliega toda una relación de alianzas. Entonces, por ahí no tanto pensar, bueno, este hijo es hijo de tal también, entra en la alianza, ¿no? Porque eso creo que también depende del régimen, eh, de qué máquina social esté funcionando, cómo esté codificado las cuestiones, ¿no? Porque por ahí en un régimen, ese ejemplo que vos diste, Andy, sean hijos y en otro no. En uno entren como hereditarios y en otro no. Y hay algo interesante que va a venir después, que vos preguntás si lo filiativo es lo genético. Y no creo que sea algo necesariamente genético, pero cuando ya estás pensando en filiación, ya estás pensando en extensión. O sea, hacen una distinción entre lo que es lo extensivo y lo intensivo a partir de la filiación. Hablar de filiación ya es hablar de que estás distinguiendo entre mamá, papá, hijo, lo que sea. Con lo cual, ahí ya hay una, entre comillas, vamos a decirlo así, una estructura, hay algo que ya se está extendiendo y está aniquilando lo que tiene de intensivo la relación humana. Esto después se va a meter con el influjo germinal. Entonces me parece que estos conceptos de alianza y filiación más que nada son para pegarle al estructuralismo y para poder por ahí preparar el terreno para lo que supongo que va a venir después entre cómo se va a generar el Estado y cómo a partir de ahí se va a saltar al capital, a partir primero de filiación administrativa y jerárquica y alianza política y económica. Sí, yo no me acuerdo dónde aparecía esto de, porque dice una memoria biofiliativa, como la exogamia lo que hacía en parte era evitar como malas formaciones, bueno, como una interpretación biologicista de la exogamia, ¿no? O bueno, si la tribu se reproduce en sí misma, tiene un montón de problemas biológicos, que probablemente sea así. Entonces, la exogamia lo que te permite es como diversidad genética. En ese sentido, pienso como, bueno, eh, eh, esa afiliación tal vez excede el papá-mamá, tal vez es la tribu, que tiene como una pequeña abertura que va haciendo esto, evitando una genética, no dicen genética, digo yo genética, pero evitando como una endogamia genética eh, y, después volviendo al tema este de, bueno, cómo se dan las alianzas, no sé, nosotros, digo, las que nosotros transitamos, me parece que
ninguna podría entrar en esta máquina porque esta máquina es como horizontal, ¿no? No hay Estado, no hay capitalismo, no hay nada. Como me parece el capitalismo o el Estado o las organizaciones sociales llegaron a un nivel que, excepto que vivas en el Amazonas en medio de la nada, es difícil que no se dé esta jerarquía. Y al mismo tiempo que me parece que están armando como un dibujito, como una forma de pensar, ¿no? Nunca me queda muy claro como, che, pero están leyendo a científicos, o sea, estos científicos, o ¿por qué no leen a cualquier otro? ¿Y por qué no hablan de lo que les pinta? ¿Por qué se apoyan en gente que hace ciencia si están haciendo otra cosa, ¿no? Como hay una cosa ahí medio extraña. Y que después aparece Socal y les dice que, bueno, ustedes dicen cualquier cosa, y después se arman todos los debates, porque, digo, ¿para qué te pones a hablar de antropología si haces otra cosa? ¿No? Es que necesariamente para hacer otra cosa tenés que servirte de lo ya hecho, en algún punto, ¿no? Porque si no, ¿qué otra cosa podés hacer? Los marxistas tienen razón al recordar que si el parentesco es dominante en la sociedad primitiva, está determinado a hacerlo por factores económicos y políticos. Y si la filiación expresa lo que es dominante, aunque estando determinado, la alianza expresa lo que es determinante, o más bien el retorno del determinante en el sistema determinado de dominancia. Por ello es esencial considerar cómo se componen concretamente las alianzas con las filiaciones sobre una superficie territorial dada. Leach ha separado, precisamente, la instancia de las líneas locales, en tanto que se distinguen de las líneas de filiación y operan al nivel de pequeños segmentos. Son esos grupos de hombres que residen en un mismo lugar o en lugares vecinos, quienes maquinan los matrimonios y forman la realidad concreta, mucho más que los sistemas de filiación y las clases matrimoniales abstractas. Un sistema de parentesco no es una estructura, sino una práctica, una praxis, un procedimiento e incluso una estrategia. Louis Wirth, al analizar una relación de alianza y jerarquía, muestra cómo una aldea interviene como tercero para permitir conexiones matrimoniales entre elementos que la disyunción de dos mitades prohibiría desde el estricto punto de vista de la estructura. El tercer término debe interpretarse más bien como un procedimiento que como un verdadero elemento estructural. Cada vez que interpretamos las relaciones de parentesco en la comunidad primitiva en función de una estructura que se desplegaría en la mente, caemos en una ideología de los grandes segmentos que hace depender las alianzas de las filiaciones mayores, pero que se encuentra desmentida por la práctica. Hay que preguntarse si, en los sistemas de alianza asimétrica, existe una tendencia fundamental al intercambio generalizado, es decir, al cierre del ciclo. No he podido encontrar nada parecido entre los Mru. Cada cual se comporta como si ignorase la compensación que resultará del cierre de ciclo, acentúa la relación de asimetría, insistiendo sobre el comportamiento acreedor-deudor. Un sistema de parentesco no aparece cerrado más que en la medida en que se le separa de las referencias económicas y políticas que lo mantienen abierto y que convierten a la alianza en algo más que un arreglo de clases matrimoniales y de líneas filiativas.
Principio maldito. Esa parte que dice, bueno, los marxistas tienen razón, dicen que el parentesco es dominante, porque aquí tiran como una diferencia entre dominante y determinante, como si, porque tiran aquí, donde está aquí. Y si la afiliación expresa lo que es dominante, aunque estando determinado, porque seguramente la afiliación está determinada por factores biológicos y sociales, o sea, dónde te inscribís tú, en qué mitad de la tribu, en qué animal, en qué pedazo o porción del campo social, dice, la alianza expresa lo que es determinante, no lo dominante, o más bien el retorno del determinante en el sistema determinado de dominancia. Siento yo que el problema aquí es como retorno de lo conectivo en el seno de lo disyuntivo, porque está el problema de lo disyuntivo, o sea, lo disyuntivo es lo dominante, donde cada quien se registra en el campo social, donde cada quien se inscribe en el cuerpo social, no sé, de la Tierra en este caso, cómo cada quien se inscribe en un parentesco, en una familia, en una afiliación. Pero después está el problema de vuelta, que es cómo lo determinante reingresa en el sistema de la dominancia, que es la afiliación. O sea, cómo es posible el movimiento dentro de la afiliación misma, porque si no hubiera movimiento, siempre habría gente del mismo segmento, del mismo pedazo de la tribu. Siempre habría gente, no sé, oso, en vez de haber gente camello y así. O sea, como que la alianza va a ser un determinante que va a mover el ciclo de los procesos, como que va a ser como el motor, el acelerante del proceso. En cambio, la afiliación, como ellos decían, es lo jerárquico administrativo, como la rigidez. O sea, como que está siempre ese doble movimiento, la rigidez horizontal y el movimiento, o sea, la rigidez vertical y el movimiento horizontal. Entonces va a estar lo dominante, que es la verticalidad, pero también va a estar lo determinante, que es lo horizontal, que es hacia dónde te movís tú, hacia dónde te inscribís tú, que es como disyunción y conexión. O sea, la disyunción en la dominante y la conexión en la horizontal, como en un plano cartesiano, si imaginamos una cosa así. Eso me imagino yo. Y después lo último que me quedó es esta crítica que retoman aquí contra el estructuralismo, que es cuando dicen quienes maquinan los matrimonios y forman la realidad concreta. O sea, primero que hay gente específica, perversos de aldea, o como gente sabia, o no sé, media maquiavélica, que arregla los matrimonios. O sea, no es una cosa de estructura, no es que los salvajes tienen una estructura que les dice, ah, tengo que casarme con esta y no con esta, sino que hay un arreglo de matrimonios constantemente. No es que tengan una estructura en la cabeza y se muevan por eso, sino que hay una praxis, un movimiento, un procedimiento específico de alianza. Por eso dicen que es alianza económica y política, porque no tiene que ver con una estructura fija ideológica, sino que tiene que ver con arreglos concretos y prácticos. De cómo te dice, no sé, como esas películas como de Primitivo, o sea, uno va a ver al anciano de la aldea y te dice, no, tu casa te conecta porque tal cosa. No invoca un motivo estructural, sino que invoca un motivo práctico. La tribu necesita, no sé, leña. Anda a casarte con la tribu de la leña. La tribu necesita, no sé, sal. Anda a casarte con la tribu de la sal, ¿no? O sea, no tiene que ver simplemente con la estructura. No es que porque yo nací aquí me caso con esta, sino que es más móvil que eso. Que es como lo pensaba Levi-Strauss, por lo menos. Y al final que dice, o sea, la única forma de pensar un conjunto cerrado de parentesco es pensarlo justamente ideológicamente, estructuralmente, por fuera de la práctica. Porque dice, un sistema de parentesco no aparece cerrado más que en la medida en que se le separa de las referencias económicas y políticas que lo mantienen abierto. O sea, una alianza es sí o sí una práctica que depende de los intereses políticos y económicos que se pueden dar con tal o cual familia, o con tal o cual persona, con tal o cual tribu. Y por ahí, o sea, yo de estructuralismo y antropología no sé, pero por lo que entiendo, entonces, siempre se fijaron en decir que las formas de casarse o de juntarse respondían a, bueno, sí, a una ideología y punto, era así. Y la forma de pensarlo abierto es pensarlo en que hay una realidad, digamos, social a partir de la economía y la política que se quiera realizar. Otra cosa, no sé si lo dijeron, de cómo me parece que el estructuralismo está partiendo del intercambio y no de la producción. Entonces, creo que este es como el gran parteaguas muchas veces, que sería como medio keynesianos versus marxistas, ¿no? Como bueno, ver qué pasa como que no es un problema del intercambio, no es un problema del fenómeno o de distribución, sino que es un problema de cómo se produce, de las relaciones,
de qué tipo de relación entre alianza y filiación hay, ¿no? Sí, es que lo que decís vos, Andy, es verdad, lo mencionan como que se habla como si el principio y supuesto básico de la sociedad es el intercambio. Y después nada, plantea que en realidad el intercambio es una cuestión secundaria, que lo primero tiene que ver con la marca, que tiene que ver con ¿se acuerdan que en el capítulo anterior hablaba sobre todo de esto, ¿no? De como de marcar antes del intercambio. El intercambio viene después a partir de la marca es la condición de posibilidad a, en este caso, un intercambio, que sería una contingencia histórica más que una necesidad estructural. No es natural el intercambio, porque por ahí también acá está esto de, bueno, como si el capitalismo es aquello a lo que había que llegar porque es como, no sé, el punto más álgido de la sociedad, entonces sí, vamos a pensar que, bueno, era necesario que las estructuras se den de tal o cual manera, que tal se case con tal, que genere tal o cual alianza, cuando en realidad eso es mera contingencia, es alguien que decía, che, estaría buenísimo de pronto tener una bañera de tierra y sal, entonces hay que casarnos con tal tribu, entrego a mi hija, pero gano X cantidad de sal, y así. Y ahí es donde creo que terminan despegándose completamente del estructuralismo. Claro, porque si pasás por la estructura para pensar el movimiento, o sea, es como que estás pasando por la detención para pensar cómo se mueve, ¿no? Como, eh, me parece que si está bien lo que dicen, plantearlo a partir de esta como apertura necesaria, no sé, como bueno, está todo el tiempo en movimiento, o sea, si hay eh, como tenés el motor inmóvil de la Tierra, que es lo que parecería como que es la causa, ¿no? Como bueno, está todo enganchado a la Tierra y de ahí parte el mundo, esa unidad inmanente, pero en realidad esto es lo que decía Diego, ¿no? Como que se está moviendo porque hay que comerciar, pero no por una cuestión de esto, no por el intercambio, ¿no? Sino por la producción misma de la vida, porque la producción o sea, frenarla es morir, ¿no? Digo, si no, ¿qué sería? No sé, no producís más, no intercambiás nada, no hay vida. Pero no para reproducir una estructura, sino porque está lanzado así la vida, ¿no? Y podría ser de otra forma como vivimos nosotros. Sí. A mí lo último que me llama la atención, que creo que esta parte que dice, hay que preguntarse si los sistemas de alianza simétrica, que debe ser como un matrimonio entre dos tribus que tienen dos tipos de producción diferentes, dice, hay que preguntarse si es que la alianza simétrica existe una tendencia fundamental a intercambios generalizados, es decir, al cierre del ciclo. El tipo dice, no encontré nada de esto en los MRU. Cada cual se comporta como si ignorase la compensación que resultaría del cierre del ciclo, acentúa la simetría, insiste en el comportamiento de acreedor-deudor, o sea, porque un intercambio generalizado implicaría siempre una equivalencia, o sea, yo te doy tanto y tú me das tanto. Siempre esa como la ley del intercambio generalizado. Si yo te doy, no sé, 3 vacas, tú me tenés que dar el equivalente monetario, o no monetario, el equivalente en especie a eso, no sé, 3 bloques de sal, por ejemplo. En cambio, aquí dicen que lo que se acentúa no es el cierre del ciclo, o sea, no se acentúa que el ciclo de intercambio termine, sino la relación de acreedor y deudor. O sea, porque si es que no hubiera acreedor y deudor, el intercambio se frenaría siempre, estaría siempre pausado. O sea, ahí se cierra el ciclo, bueno, no comerciamos más, acabó. En cambio, si es que hay relación de deuda y acreedor, lo que siempre hay es relanzamiento del ciclo, asimetría acentuada, o sea, de un lado más necesidad, del otro lado más y que es finalmente, siento yo, el problema del comercio mundial actual también. O sea, como un país no exporta mercancía al otro lado si es que el otro no le exporta de vuelta algo. Siempre hay como un desequilibrio en los ciclos de intercambio, incluso actualmente. Por ejemplo, la guerra por el opio en China. La guerra por el opio en China la empezó Inglaterra por el problema de que China importaba muchas cosas a Inglaterra, pero China no pedía nada porque era autosuficiente, porque era un país gigante, país milenario gigante. Entonces, ¿qué pasó con ese intercambio que no tenía desequilibrio? Lo invadieron y hicieron mierda a China. Lo mismo pasó con India. No sé, aquí va eso, pero como que siempre está ese problema que es contra los funcionalistas. Los funcionalistas de antropología creo que piensan de que todo intercambio tiende al equilibrio. Estos tipos dicen, no, está todo reventado, siempre hay contradicción, hay peleas, hay desequilibrio, nunca hay equilibrio total. Siempre están en la mierda todo.
Están todos peleándose. En ello va toda la empresa de codificación de los flujos. ¿Cómo asegurar la adaptación recíproca, el abrazo respectivo de una cadena significante y del flujo de producción? El gran cazador nómada sigue los flujos, los agota al momento y se desplaza con ellos. Reproduce de forma acelerada toda su filiación y la contrae en un punto que lo mantiene en una relación directa con el antepasado o con el dios. Pierre Clastres describe al cazador solitario que forma una unidad con su fuerza y su destino y lanza su canto en un lenguaje cada vez más rápido y deformado. Yo soy una naturaleza poderosa, una naturaleza irritada y agresiva. La nota es de Pierre Clastres, Le Panier en León, abril de 1966. Estas son las dos características del cazador, el gran paranoico de la selva o del bosque: desplazamiento real con los flujos, filiación directa con el dios. Ocurre que en el espacio nómada, el cuerpo lleno del socius es algo así como adyacente a la producción, todavía no se ha volcado sobre ella. El espacio del campamento permanece adyacente al del bosque, es constantemente reproducido en el proceso de producción, pero todavía no se ha apropiado de este proceso. El movimiento objetivo aparente de la inscripción no ha suprimido el movimiento real del nomadismo. Sin embargo, no existe el nómada puro. Siempre existe un campamento en el que hay que acumular, por poco que sea, inscribir y repartir, cazarse y alimentarse. Clastres muestra cómo entre los Guayaki, a la conexión entre cazadores y animales vivos, sucede en el campamento una disyunción entre los animales muertos y los cazadores, disyunción semejante a una prohibición del incesto, puesto que el cazador no puede consumir sus propias presas. En una palabra, como veremos en otras ocasiones, siempre hay un perverso que sucede al paranoico o lo acompaña, a veces el mismo hombre en dos situaciones, el paranoico de selva y el perverso de aldea. Pues desde el momento en que el socio se fija y se vuelca sobre las fuerzas productivas, se las atribuye, el problema de la codificación ya no puede resolverse por la simultaneidad de un desplazamiento desde el punto de vista de los flujos y de una reproducción acelerada desde el punto de vista de la cadena. Es preciso que los flujos sean objeto de extracciones que constituyen un mínimo de stock, y que la cadena significante sea objeto de separaciones que constituyen un mínimo de mediaciones. Un flujo está codificado en tanto que separaciones de cadena y extracciones de flujo se efectúan en correspondencia, se abrazan y se desposan. Ya la actividad altamente perversa de los grupos locales maquinan los matrimonios sobre la territorialidad primitiva. Una perversidad normal o no patológica, como decía Henry A. para otros casos en los que se manifiesta un trabajo psíquico de selección, de refinamiento y de cálculo. Y así se da desde el principio, puesto que no hay nómada puro que pueda contentarse con cabalgar los flujos y cantar la filiación directa. Siempre un socio se espera para volcarse, extrayendo y separando.
Demente estos tipos, pero bueno, eso me pareció curioso a mí, como la adyacencia. Como por un lado, el territorio libre, que es el bosque, por otro lado, el territorio codificado, que es la aldea. O sea, en un punto, en el territorio libre, que es el bosque, no se ha volcado el socio sella, o sea, el socio no se ha apropiado del bosque, pero en el otro caso, en el de la aldea, el socio se la apropia. Entonces, aquí siento yo que aparece la oposición. Por un lado, en el bosque es posible la conexión, yo puedo cazar a mi animal con mi arma, pero en la aldea, como ya está apropiado el proceso y está la tierra metida ahí, y está la máquina primitiva cortando y separando, aparece una disyunción, que es lo que aparece en varios pueblos, que es que yo no puedo consumir lo que he cazado. A menos que, no sé, habían ciertos rituales, no sé, que alguien prepare la comida y yo coma esa comida ya trabajada y preparada. Como que son otros los ritos que pasan desde territorio adyacente hacia territorio ya localizado en aldea. O sea, entre la aldea y entre el perverso de aldea y el paranoico de bosque. Que eso está interesante. El que canta la afiliación y el que juega con la alianza. A mí acá empiezan a mostrar esto que dice lo de, no, como que sigue, bueno, sigue los flujos, los agota en un momento y se desplaza con ellos, ¿no? Como una, digamos, una especie de unidad o sincronía con estos flujos que no están separados o extraídos, y que reduce de forma acelerada toda su filiación y la contrae en un punto que lo mantiene en una relación directa con el antepasado, con el Dios. Esto me parece interesante el planteamiento de, ¿no? Que para pensar en una filiación hay que pensar naturalmente, hay que dividir a las personas según un parentesco, y ya cuando uno piensa eso, está cortando cierta continuidad que en realidad nunca se corta, digamos. Es como, por ahí viene después, ¿no? Yo a veces pienso, ¿no? Cuando alguien tiene, vamos a pensar, un cuerpo que puede engendrar un bebé, y se dice que esa persona es madre y que el bebé es hijo. Cuando en realidad, si uno se pone a pensar, es la misma vida, digamos, es la misma secuencia, que sale uno del otro y otro del otro y otro del otro, y en realidad es una cuestión que nunca se corta. Es como si fuera el mismo individuo que va pasando de uno al otro. No sé si me llego a explicar por ahí. Y a eso es lo que yo creo que entiendo como la intensidad, ¿no? Y acá, si bien habla como, bueno, es como casi como que digamos una intensidad pura, ¿no? El cazador libre en el bosque no existe puro porque siempre tiene un lugar al que volver y en el cual ya empieza a ver si lo entiendo bien. Volcarse sobre la producción es cortarla, es extraerla, es hacer algo con ella, ¿no? Digamos, si la aldea, si el socius se vuelca sobre la producción, es porque ya está alterándolo, ya lo está inscribiendo, ya lo está cortando, ya lo distribuye, ya lo guarda, ya lo acumula, ¿no? Algo así. ¿Sería el volcarse sobre eso? Sí, yo entiendo lo entiendo a partir de esa palabra registro, ¿no? Como, cómo registrás, o sea, registrar como hasta perceptivamente, cómo registrás un movimiento, en un punto, ese movimiento, eso que decías de, bueno, qué hay detrás, aunque no sea detrás, pero qué hay detrás de la afilación, y bueno, el movimiento cósmico, yo qué sé. O sea, digo, ¿por qué uno está cortando ese movimiento cósmico de autoproducción del cosmos en la filiación paterna, materna o de linaje o de lo que sea? O sea, lo único que haces es esa producción, eso, como registrarla, como decir, como pegarla en un papel, como si fuese un papel. Yo no sé si están refiriéndose algo a esa cosa, a ese espacio donde se viene a inscribir el contenido, ¿no? Como si fuese la forma y el contenido de la producción se distribuye. Creo que va más con lo que, es medio raro, pero puede que vaya más con esto que decís, como, bueno, lo que hace es cortar eso, ¿no? Eso que es algo como indiferenciado, intenso, se vuelve extenso, ubicable, y puedes decir, bueno, acá hay filiación, papá, mamá, que no es lo mismo que la filiación de la esquina, como si fuese el significante ahí cortando ese continuo. Y en relación a eso aparece esto del movimiento objetivo aparente, que había aparecido en la 19, que por lo que entiendo va en relación a, por ejemplo, no sé, que el sol se mueve, ¿no? Como, bueno,
movimiento es objetivo y se presenta así. Yo veo que el Sol se mueve. O sea, por abstracción puedo pensar que en realidad lo que está viendo es una gravitación de la Tierra en torno al Sol, ¿verdad? Pero los griegos, Copérnico y nosotros vemos ese movimiento y no somos boludos, o sea, es objetivo, sucede así. Y entiendo como que acá ese movimiento objetivo aparente, como ese fetiche, va de la mano del movimiento real, como que no llega o sea, el fetiche no llega a suprimir el movimiento real, porque se están moviendo los dos juntos. No es que en el capitalismo no, pero por deducción, digo, si no ha suprimido es porque, bueno, en algún momento lo va a suprimir. Eso del movimiento aparente, ¿sabes qué me hace pensar? Sí, vamos a ponernos psicoanalíticos, en el síntoma del obsesivo, digamos que es el pensamiento, digamos como el bla bla, justamente como lo inscripto o la inscripción como un movimiento justamente aparente, que no termina de ser un movimiento, sino más una inscripción sobre un movimiento real que podríamos definir como acto, ¿no? Como puro acto por ahí. No, nada, al pasar que se me vino como esa comparación. Interesante lo que dijiste, Andrés, porque te diga esto de que el movimiento objetivo aparente de la inscripción, que quiere decir la inscripción, yo me imagino como que el socio se vuelque sobre la producción y se la apropie. El movimiento objetivo aparente de la inscripción no ha suprimido el movimiento real del nomadismo, que es cabalgar sobre los flujos. O sea, como que en un punto, en el problema del nómada, la producción está real y continuamente produciéndose. O sea, yo voy cazando mi animal, voy recolectando mi alimento y agotando el territorio y pasando a otro. Por ejemplo, no sé, se acaban las vallas de un caso, voy a otro movimiento. Se acaban los animales, voy a otro territorio. Un territorio constantemente desplazado en el que yo voy agotando el flujo productivo por lo menos. En cambio, en el problema de la aldea, el movimiento objetivo aparente va a aparecer, que es lo que llaman cuasicausa, que es lo que llaman fetiche también, que es lo que en apariencia, lo que aparentemente produce la riqueza, produce hace a la producción, es la causa de la producción, se pone en un lugar trascendente de causa. Es lo que ellos decían del cuerpo de la Tierra antes, la unidad trascendente, el motor inmóvil, es lo que pone en movimiento las cosas, aparentemente. Porque realmente lo que ocurre, que es lo que experimenta el nómada en su cuerpo, es que de repente encuentra vallas, las consume y se va. Y después canta la afiliación y eso me recordó todos los nombres de la historia. O sea, de repente va y canta todos los nombres de la historia porque vive la intensidad, cree que se filia en cualquier parte, yo soy el hijo del dios, del emperador, del rayo del cielo, y se va a otro lado después buscando otras producciones, otras líneas filiativas. Y después tira eso de, sin embargo, no existe el nómada puro porque siempre hay un campamento que acumula, que es lo que dijo Fede, creo, que es que en un punto en el campamento aparece el problema de la disyunción del aparato de registro. O sea, yo todo lo que llevo a la aldea va a ser registrado, parcelado, va a ser distribuido, por ejemplo, entre gente que cocina, gente que no, entre la comida del jefe que le toca tal parte del producto, entre la comida del cazador que le toca tal parte del producto, y el producto va distribuyéndose, y ya no es la pura conexión intensa de la producción, sino que es la distribución de la producción, como el registro de la producción. Por eso dice eso de inscribir, repartir, cazarse, alimentarse. Y la otra cosa que siempre quedó aquí media loca, muy loca esta parte, que dice que es el momento en que el socio se fija y se vuelca sobre las fuerzas productivas, se las atribuye, que ese fue el problema del cuerpo sin órgano en un punto. Se atribuye la producción y queda como especie de superficie de registro cuasi causa. Después tira el problema de la codificación, ya no puede resolverse por la simultaneidad de un desplazamiento desde el punto de vista de los flujos y de una reproducción acelerada desde el punto de vista de la cadena, que es el problema del nómada. Es preciso que los flujos sean objeto de extracción, o sea, que el flujo se extraiga, que constituyen un mínimo de stock, que el flujo que el nómada recolectó se reparta y se haga como una casita que junte los granos que recolectó, un mínimo, y que la cadena significante sea objeto de separaciones que constituyen un mínimo de mediaciones, los códigos. Por eso dicen un flujo codificado, en tanto que separaciones de cadena, extracciones de flujo, se efectúan correspondencias, se abrazan y se desposan. O sea, como que todo eso es como el movimiento de reparto de todas estas cosas. O sea, como extracción de flujo productivo, cadena significante que recorta la distribución del problema, y las mediaciones, que son las codificaciones que te dicen, este es tu rango, este es tu lugar en la producción, este es tu lugar en el registro, tú tenés derecho a tales cosas, pero no podías hacer esta otra. Eso como que esa imagen se me armó, ese dibujito en mi cabeza.
don't come, my people. Now you ready to ride? To be free. To wide. To be free. Now you ready to ride? To be free. To wide. To be free. Now you ready to ride? To be free. To wide. To be free. Now you ready to ride? To be free. To wide. Don't come, my people. I did bring some news and I did bring some tidings of the last time. I did bring some news and I did bring some tidings of the last time. And did you care about my brother make you care about the last time? And did you care about my sister make you care about the last time? The times they teach us about black protection, feel the last time. The times they teach us about black reflection, yeah, the last time. Your history, you feel the last time. That moment, you see, we never free, you feel the last time. We're the black dream, brother. We're the black dream, sister. We're the black information, the so-called black education. The black journey is a mystery, with the black fashion of the history. The black story for the children, the black truth for the youth, them. The black strength of we mothers, the black pride of we fathers. We must pass the black knowledge to the future, black God and goddess. Let the black light shine on we path, let it guide the foot. Let the black light shine on society and expose the truth. Let the black light shine, make it expose of the evil hiding in the darkness. Let the black light shine into our hearts and into our soul. Let the black light shine on we path, let it guide we food, yeah. Let the black light shine from society and expose the truth, yeah. Let the black light shine, make it expose of the evil hiding in the darkness. Let the black light shine, into our hearts and into our soul. Cause we need to make a black woman. Cause we need to make a black woman. I say we need to make a black woman. Ooh, we need to make a black woman. Black people, make a black woman. Black people just to embrace the reflection. Black people just who would think about reprotection. Black people just make we energize and make we organize. Black people, black people just come on, drummer. Black people just and I did bring some tidings of the last time. Now they bring some news and I did bring some tidings of the last time. They take care go, my brother make you hear about the last time. They take care go, my sister make you hear about the last time. The times they teach us about black protection to the last time. The times they teach us about black reflection, yeah. The last time. You understand your history, you feel the last time. That moment, you see we never feel the last time. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh 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 yeah, yeah. Time don't come, my people. Sí, yo entiendo que extracciones de flujo o separaciones de cadena es eso, es la norma, es vos podés hacer esto, no podés hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que entregar, no podés comer. Eso es como ir cortando, ir parcelando. O
sea, por ahí son diferentes maneras de decirlo, pero creo que terminan respondiendo a lo mismo, a ese tipo de registro. Así, lo último que recordé, que no sé si se acuerdan el parágrafo 6 o 5, que definían que a cada síntesis le correspondía una operación, que era, a la primera síntesis, la de conexión, le correspondía corte extracción de flujo, a la segunda síntesis, a la de disyunción, le correspondía corte separación de cadena, y a la tercera, que es la de consumo, le correspondía, no, creo que era como corte, se ve como la lógica, como primera conexión, corte extracción, registro, corte separación, y consumo, corte voluptas, algo así como consuma, energía de consumo, ya aquí lo tengo. Y al tercero, corte residuo resto. Eso era como Y corte extracción sería algo así porque cuando una, digamos, se conecta con la otra, ¿no? Digamos, ponele el cazador cazando, se conecta con la aldea extrae, succiona, como si fuera el bebé de la teta, succiona del cazador el producto que es lo cazado, ¿no? Ahora lo estoy flasheando, y la disyunción ya vendría a y de separación de cadena, ¿no? Como primero uno se alimenta de la conexión esa que establece, por ejemplo, con el cazador. En segundo lugar, la extracción de cadena es separar esta conexión entre lo cazado del cazador, y la tercera ya vendría a ser como bueno, ahí me acuerdo, ¿no? Pero si pensamos en consumo, ¿no? Es el consumir eso, ¿no? Pero no como consumir de comerlo, sino que se consuma en el lugar de... No, me cuesta. Pero como que siento que estoy cerca, pero no lo tomo del todo. Bueno, Genchi, igual yo me voy a despedir. Les mando un abrazo. Y bueno, nos vemos el sábado que viene, o domingo, depende que digan los chicos, que se puede hablar en el grupo. Y nada, síganse volviéndose locos con el libro. ¿Qué onda ustedes? Y yo también ya estoy hecho. Yo no entendí nada, pero bueno. Nosotros tampoco. Si te sirve, hay un podcast que hicimos de todas las reuniones, están todas grabadas y están subidas a YouTube. Sí, voy a revisar esto porque estoy como un poquito coleada, ¿no? Pero igual me encantó el encuentro y me pareció súper lindo, chicos, gracias. Sí, así que si te sirve, están en Spotify y en YouTube. Dale, los voy a buscar y voy a leer el texto un poquito a ver si me oriento, porque eso es muy específico, me parece. Este capítulo es el mejor. Hay que volver, yo tengo que retomar desde antes. Pero, bueno, gracias chicos por compartir el espacio. No, gracias a todas las personas. Que tengan un lindo fin de, les mando un beso. Igual. Dale. Cuídense, que Nos estén vemos. bien. Hasta luego. Adiós.
Delaware, oh me lo malo. If you want go wash, now what are you go use? To ba fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀, oh me lo malo. If you want cook soup, now what are you go use? Torí bá ń gbóná, oh mi lẹ́rọ rẹ o. If your head is hot, now what are you cool am? Tọmọ bá ń dàgbà, omi ló máa lò. If your child dey grow, na water him go use. If water kill your child, na water you go use. Tómi bá pamọ́ ẹ o, omi náà ló máa lò. Kò sóhun tó lè ṣe kó o má lómi o. Nothing without water. Kò sóhun tó lè ṣe kó o má lómi o. Da 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 da.